Hola, ¿tienes un momento para el Señor? Me gustaría poder ayudarte a alimentar tu alma con la palabra del Señor y creo que es algo que necesitamos diariamente y que lo podemos confirmar, que necesitamos esa palabra que nos renueve, que nos fortalezca, que nos ayude a salir adelante y que nos dé la sabiduría que necesitamos para enfrentar las situaciones que nos toca vivir. Por eso te invito ahora a tener un momento para orar y para pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Amado Dios, te damos muchas gracias. Tú siempre estás atento a nuestras oraciones, Señor. Gracias porque tú conoces nuestras necesidades y aún así quieres escuchar de nuestra boca que nosotros te presentemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, y una vez más, quisiéramos aprender de ti, Señor. Por eso te pedimos que tú uses tu palabra, Señor, que toques nuestro corazón, que renueves nuestro entendimiento y que verdaderamente podamos experimentarte a ti mientras hablamos y meditamos en tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por cada persona que está escuchando esto en este momento. Y Padre, que verdaderamente tú estés haciendo una obra especial y permanente en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Esto de la oración es parte de lo que quiero compartir contigo. Yo creo que es algo que todos más o menos ya tenemos claro, pero que es bueno recordarlo y es bueno mirar la Biblia para encontrar en ella las respuestas que vienen de Dios. Y lo que quiero recordarte es el hecho de que a nuestro alrededor hay más de lo que nosotros podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Hay más a nuestro alrededor de lo que es perceptible a simple vista. No es para asustarte, no es para que empieces a mirar alrededor asustado a ver de dónde va a venir el próximo ataque ni ninguna cosa por el estilo. Pero es para asumir una realidad que nos compete a todos nosotros. Seamos conscientes de que en nuestra vida y a nuestro alrededor hay más de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Mucho antes de que nosotros conociéramos que los seres humanos conociéramos lo que son las ondas radiales y que pudiéramos manipularlas para comunicarnos unos con otros como estamos haciendo en este momento, ya existían y estaban a nuestro alrededor y nos tocaban y de alguna manera tal vez nos afectaban, pero nosotros no éramos conscientes de ello. Lo mismo sucede con aspectos espirituales de nuestra vida. Oramos a Dios a quien nosotros no vemos, pero sabemos que Él nos escucha y hay evidencias de que Él lo hace. Y de la misma manera hay influencias que nos afectan. ¿Lo has percibido? ¿Te ha pasado? A veces no has tenido explicación para las cosas que han ocurrido en tu vida o a tu alrededor, pero hay un mundo espiritual que te afecta. Hoy quiero recordarte este pasaje de la Biblia en el que Jesús enfrenta un conflicto muy especial bien al inicio de su ministerio. Te voy a leer el pasaje y luego comentamos un poquito de qué se trata esto para que lo pensemos juntos y para que de alguna manera pueda dejar una enseñanza en tu vida. Este pasaje está en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Así que si tienes tu Biblia, busca Mateo 4, 1 al 11, resáltalo, márcalo, escribe en algún lugar lo que sea importante para ti o las preguntas que te surjan de este pasaje. Pero quisiera leerlo primero para ti. Mateo 4, del 1 al 11. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. He conocido personas que cuestionan muy seriamente la existencia de este personaje que aparece aquí en este pasaje, aparte del Señor Jesucristo, que es el diablo, y que lo toman como una fábula. Y no los juzgo, porque esta es una cuestión que a veces ha sido mal interpretada y que ha sido utilizada de una manera equivocada. Sin embargo, tengo que decirlo, la Biblia habla claramente de la existencia de este personaje espiritual que afecta, que influye en donde se mueven los seres humanos. La Biblia habla del diablo, y fíjate cómo aquí hay un diálogo entre Jesús y este enemigo espiritual, y son bien interesantes las características de este diálogo. Esto sucede bien al comienzo del ministerio del Señor Jesús y ocurre exactamente a continuación del bautismo de Jesús. El ministerio de Juan el Bautista está en su apogeo y Jesús viene y es bautizado por Juan el Bautista, y a continuación es que ocurre esto. Ahora, esto que está aquí es la consecuencia de algo. ¿Cómo es que puede hablar la Biblia de la influencia de este personaje? Y justamente este es un tema que atraviesa toda la Biblia. Este personaje se presenta aquí con autoridad, incluso hace algunas cosas bastante significativas si tú te pones a leer otra vez este pasaje. Y esto que nosotros vemos aquí es una consecuencia de aquel evento que ocurrió en la caída. Bien al comienzo del relato de la Biblia, en aquel momento en el que los seres humanos, encarnados en Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios y darle oído a este personaje. Dios le había dado a los seres humanos la administración de la creación, y al desobedecer a Dios, ellos cedieron esa administración a este otro personaje, y es allí donde vemos las cosas como están. Dios no creó este mundo para que estuviera lleno de enfermedad, de violencia, de desprecio, de mentira. Sin embargo, hoy en día vemos cómo están las cosas, y es consecuencia del conflicto espiritual. Pero prestemos atención a lo que nos dice este pasaje. El versículo 1 es bastante interesante. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, Jesús es llevado por el Espíritu, y eso no es ninguna sorpresa, porque Jesús es dirigido por el Espíritu Santo a lo largo de todo su ministerio. Ahora, en este caso, a continuación del bautismo, Jesús es llevado al desierto. Y es llevado al desierto y dice, ¿para qué? Dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, no es algo que le llega de sorpresa. Es algo que tenía que ocurrir
Fíjate que estamos hablando de la humanidad. Cada persona que tú conoces, cada persona con la que tratas es el producto de la unión entre un hombre y una mujer. Ahora, hay uno solo en toda la historia que no lo es, que es Jesucristo, que es obra de la intervención del Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios y viene a intervenir, a encarnarse en el mundo, y el que tiene que ver con la administración del mundo tiene que intervenir en esto. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, donde dice que justamente lo hace para ser tentado por el diablo. Y entonces aparecen 3 instancias de diálogo entre Jesús y Satanás. Interesante cómo es presentado esto. Fíjate los versículos 2 al 4. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador. 40 días y 40 noches Jesús estuvo sin comer. Y luego le pasó algo bastante humano. Tuvo hambre. Me quedo sorprendido porque en realidad yo cada 2 o 3 horas ya, tú entiendes, ¿verdad? Esto es algo que nos pasa. Sin embargo, Jesús hizo un ayuno extraordinario, bastante prolongado, en el inicio o antes de comenzar su ministerio público, y justamente en instancias de este conflicto espiritual. Pero Jesús tiene hambre luego de 40 días sin estar comiendo, y entonces dice que aparece ¿quién? El tentador. Aparece el tentador. Esta palabra, peirazo, es en el griego, está hablando justamente de una persona que lo que hace es poner a prueba a otro. Es el tentador, el que pone a prueba. Y él aparece allí en el desierto junto a Jesús y tiene algo para decirle. En primera instancia, versículo 3, le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Está apuntando a la necesidad que Jesús tenía en ese momento, y vamos a decirlo, está apuntando a la necesidad material que Jesús tenía. Pero qué interesante que al referirse a esa necesidad, lo primero que hace es poner en duda la divinidad de Jesús. A ver tú, si eres el Hijo de Dios, está cuestionándolo. Está cuestionando el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios. Está haciendo algo que yo soy consciente de que sabe hacer muy bien. Sabe sembrar la duda. Sabe poner esa sombrita de duda en las cuestiones que son ciertas de parte de Dios. Jesús sabía quién era. No necesitaba que nadie se lo dijera. Pero si el diablo hubiera podido establecer alguna sombra de duda en el corazón de Jesús de que Él era el Hijo de Dios, Él lo hubiera hecho. Lo hace muchas veces con nosotros. A nosotros nos siembra la duda. Nos pone en duda lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, en este caso apela a la necesidad material de Jesús. Tenía hambre. Bueno, si eres hijo de Dios, ya que tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba diciendo, haz un milagro. Ahora, interesante esto, ¿verdad? Porque está utilizando la necesidad física de Jesús para tratar de establecer su punto. ¿Podía Jesús responder a esto? ¿Podía Jesús hacer lo que el diablo estaba proponiéndole? Escucha, los relatos de los evangelios nos cuentan que Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces en alimento para más de 5,000 personas. ¿Podía Jesús? Escucha, Jesús es el creador del universo. Jesús es el que tiene el poder sobre todo. Claro que podía. Claro que podía convertir aquellas piedras en pan. Pero no lo hizo. No lo hizo por la influencia de donde venía aquella idea.
Aquella idea no era una idea que venía de Dios. Aquella era una idea que venía de las tinieblas, de la oscuridad, del enemigo espiritual. Así como tantas veces te sucede a ti cuando se te cruzan en la cabeza ciertas ideas, que si te pones a analizar y si estás atento, vas a descubrir que no son de Dios. Entonces Jesús le responde con algo que va a reiterar en cada una de sus respuestas. Le dice esta frase: escrito está. Es interesante que el propio Hijo de Dios, para responder a la tentación del diablo, haga referencia a la palabra escrita, a la palabra revelada. Le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este escrito está es tremendamente significativo porque es una señal para nosotros, es una clave para nosotros. El propio Jesús respondió a la tentación citando versículos de la Biblia. ¿Y nosotros? ¿No será que tenemos que también tener presente la Biblia, la palabra de Dios, porque nos va a ser útil en los momentos críticos de la vida? Yo creo que sí. Jesús le está citando aquí a Satanás Deuteronomio 8:3, una referencia en la que Dios le recuerda al pueblo haberlos traído por el desierto y que les ha provisto y que les ha enseñado que no solo dependen de cosas materiales, sino que dependen de la palabra que viene de parte de Dios. Entonces Jesús rechaza esta tentación en cuanto a lo material y en cierta manera dice, prefiero seguir con hambre que hacer esta tontería, y yo estoy siendo alimentado por la palabra que viene de Dios. Es un tremendo ejemplo, pero sucede que el enemigo no se conformó con aquello, sino que pasó a otra tentación. Nos dice en los versículos 5 al 7, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate la tentación. Interesante que este pasaje empieza diciendo que el diablo lo lleva a Jesús. Estamos hablando de un conflicto espiritual que tenía que darse. ¿Y a dónde lo lleva el diablo a Jesús? Lo lleva al centro espiritual del pueblo de Israel, a la ciudad santa de Jerusalén, y lo coloca en el punto central, allí sobre el pináculo del templo, un lugar bien alto. Aquel era un lugar céntrico en todo sentido para los israelitas, era el lugar de celebración espiritual, era el lugar de reunión social, era el lugar donde se daban todas las cosas que tenían importancia en la vida del pueblo. ¿Te imaginas si de repente ven a una persona que empieza a caer del pináculo del templo y saben lo que se espera cuando alguien cae de un lugar tan alto? Y si de repente en ese momento vieran aparecer a los ángeles sosteniéndole, habría sido espectacular. La fama de Jesús hubiera disparado de una manera impresionante y su ministerio hubiera sido muy diferente de lo que nosotros encontramos en los evangelios. Sin embargo, Jesús resistió también esta tentación. Pero hay una particularidad en esta tentación que no podemos pasar por alto. Y es el hecho de que el diablo cita la Biblia. ¿Sabes que le cita el Salmo 91, versículos 11 y 12? Sí, ese mismo salmo que hemos citado nosotros tantas veces para hablar de cómo nos refugiamos en el Señor, el que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese mismo salmo está citando Satanás acá, versículos 11 y 12, hablando de cómo Dios envía a sus ángeles para proteger a sus hijos. Ahora, ¿el diablo citando la Biblia? A veces pensaríamos que eso no ocurriría. Sin embargo, sí ocurre, sí sucede.
Satanás cita la palabra del Señor y esto es una palabra de advertencia para nosotros, porque tenemos que ser conscientes de que no todo el charlatán que viene citando la Biblia va a estar diciéndote la verdad. Necesitas analizar la palabra, necesitas confirmar lo que viene de Dios. Puede ocurrir que alguien termine manipulándote utilizando versículos de la Biblia. El propio Satanás quiso hacerlo con Jesús. Así que necesitamos leer la Biblia en compañía del autor. Necesitamos venir a la palabra del Señor pidiéndole: Señor, dame de tu sabiduría y no permitas que sea engañado ni confundido en ninguna manera. Ahora Satanás viene y le cita a Jesús la palabra y dice: esto tiene que cumplirse para ti. Y Jesús le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que le está diciendo es que, para empezar, hay algo más que está escrito, que es este versículo de Deuteronomio en el que dice: no tentarás al Señor tu Dios. Pero por otro lado, le está diciendo: yo elijo hacer la voluntad de Dios. No voy a manipular la Biblia para que me lleve a hacer algo que no es la voluntad de Dios. Jesús no estaba allí para presentar un espectáculo, sino para cumplir el plan de Dios. Nosotros no estamos aquí para demostrar todo lo que Dios puede hacer a nuestro favor con su inmenso poder. Nosotros estamos para servirle a Dios y para vivir conforme a su voluntad. Es por eso que Jesús le cita Deuteronomio 6:16 a Satanás diciéndole: no tentarás al Señor tu Dios. Evitemos hacerlo nosotros. No le exijamos a Dios que Él esté cumpliendo de una manera sobrenatural algunas cosas para salirnos de su voluntad. Permanezcamos en su voluntad y sirvámosle a Él. Y finalmente encontramos la tercera tentación desde el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí otra vez el diablo lo lleva a Jesús. Y este evidentemente debe ser un lugar espiritual porque el mundo es redondo, pero desde donde lo coloca se ven todos los reinos, se ven todas las naciones y se ve toda la riqueza de las naciones, todo lo que hay allí, y le hace una oferta: te voy a dar todo esto. Solo tienes que hacer un gesto. Dice: te postras, me adoras y se termina. Todo esto es tuyo. La única condición que el diablo le ponía era que se sujetara a él. Y además no es de sorprender. El diablo lo que está buscando, ¿te das cuenta? Es adoración. Está buscando ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Nunca le demos tanta importancia al diablo, siendo que la importancia la tiene nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Entonces aquí lo tenemos, le hace esta oferta. ¿Y sabes cuál es el truco de esta oferta? Lo llevaría a Jesús a la autoridad sobre las naciones sin tener que pasar por la cruz. Ahora, podía ser tentador. Yo recuerdo el pasaje en el que lo vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní derramando lágrimas, teniendo sudor de sangre, mientras oraba, diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No era fácil ir a la cruz. Sin embargo, Jesús resistió la tentación y, una vez más, le dijo su famoso escrito está. Le dice directamente: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras,
no hay adoración para ti. No hay adoración para Satanás ni para ningún otro santo, ni espíritu, ni nada. El único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza es el eterno Dios. Y a Él se la tenemos que entregar. Entonces Jesús, una vez más, resiste. Y en este caso, hasta con un poco de humor, yo lo imagino a Jesús meneándole la cabeza diciendo, ya vete, Satanás, ya suficiente. El único que merece ser adorado es nuestro eterno Dios y Creador. Dice que, ocurrido esto, el enemigo lo dejó, y en otro pasaje dice que lo dejó por un tiempo porque Jesús recibió otras tentaciones de parte del enemigo, y la lucha espiritual se dio todo el tiempo. Pero todo esto nos trae a nosotros la conclusión de que nosotros necesitamos estar despiertos espiritualmente. Y hay algo muy interesante. Dice en Hebreos 4, 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy en día, cuando tú eres tentado, cuando tú enfrentas el conflicto espiritual, tú tienes quien te comprende. El Hijo de Dios se encarnó y vino como uno de nosotros y hasta sufrió la tentación como nosotros la sufrimos. Y eso le capacita para ponerse a tu lado, para acompañarte y para darte el aliento y la inspiración que necesitas aún en los momentos de mayor lucha. Jesús está contigo para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Aférrate a la palabra. Vuelve a apropiarte de las promesas de Dios para que, sea lo que sea que ocurra, tú puedas tener en la punta de la lengua este escrito está. Ha sido prometido por Dios, es palabra de Dios y yo confío en Él. Que tú puedas decirlo también tal como el propio Maestro lo dijo delante de Dios. Así que cobra ánimo y llénate de fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza, para que sea lo que sea que impacte tu vida, que ocurra en tu día, que puedas encontrar inspiración, sabiduría y fortaleza en el Señor. Porque el Señor prometió estar cada día con nosotros. Y es algo que se cumple, gracias a Dios, en la vida de cada uno de los que han creído en Jesús. Así que te animo a que el mismo que resistió la tentación así, esté acompañándote para superar la tuya. Vamos a orar. Gracias, querido Dios. Gracias porque podemos venir delante de ti con nuestras necesidades, con nuestras luchas, Señor, que nosotros también las tenemos. Hay veces que se nos vienen ideas que no son nuestras, o hay veces que enfrentamos dificultades de diferente índole, pero Señor, queremos aprender a refugiarnos en ti y queremos aprender a fortalecernos en tu palabra, Señor. Que podamos esgrimir tu palabra tal como lo hizo nuestro Salvador, y que, Señor, que conforme a tu palabra podamos resistir toda obra del enemigo y que podamos alegrarnos en la victoria que tú nos das. Señor, mira a cada uno de los que estamos considerando estas palabras en este momento. Y por favor, Señor, defiéndenos, levántate para defendernos. Señor, inspíranos con tu palabra y ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces y que verdaderamente tú estés completando tu obra en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que de verdad el Señor esté haciendo esta obra de fortalecerte y que su palabra esté en el centro de tu corazón. Que Dios te bendiga.